Nuestro planeta Tierra se formó hace aproximadamente 4.500 millones de años. Y a simple vista los continentes que la conforman parecen haber ocupado siempre la misma posición, pero no es así. En 1912 el científico alemán Alfred Wegener propuso su teoría de la deriva continental, que en el pasado los continentes se encontraban unidos en un supercontinente llamado Pangea. Hace unos 200 millones de años habría empezado a fragmentarse hasta formar los actuales bloques continentales, que fueron desplazándose lentamente hasta ocupar su posición actual. Uno de los argumentos más fuertes de Wegener era que los bordes de los continentes tenían formas que encajaban como un rompecabezas. Ello fue reforzado por el hallazgo de fósiles idénticos encontrados en dos continentes muy distantes entre sí, que le permitió trazar un mapa de los continentes que estuvieron unidos en el pasado. Esta teoría fue rechazada por los científicos de la época, pues no se pudo explicar qué fuerzas eran las que empujaban a los continentes ni cómo se producían. Ello no fue posible hasta la década del 60, con el desarrollo de la tectónica de placas. Según esta teoría, la corteza terrestre está fragmentada en varias secciones llamadas placas tectónicas, que se desplazan muy lentamente y en diferentes direcciones, impulsadas por el calor interno de la Tierra. Para comprenderlo mejor, debemos saber que la Tierra tiene varias capas en su interior. El núcleo es la capa más profunda y central de la Tierra. Está compuesta fundamentalmente por hierro y níquel. En el núcleo se genera el campo magnético terrestre. Posee altas temperaturas que rodean los 6.000 grados centígrados. Sobre el núcleo se encuentra el manto, que ocupa aproximadamente el 85% del volumen de la Tierra y tiene un espesor de 2.900 kilómetros. Su temperatura va desde los 800 grados cuando está más cerca de la superficie y alcanza temperaturas tan altas de hasta 3.000 grados centígrados cuando se encuentra más cerca del núcleo. Sobre el manto se encuentra la corteza terrestre. Es la capa más externa y delgada. Ocupa tan solo el 1% del volumen total de la Tierra. Debido a las diferencias de temperatura entre el núcleo y la corteza terrestre, se producen corrientes de convección a lo largo de todo el manto. Veamos este punto en mayor detalle. El calor generado en el núcleo asciende hasta el manto, que es más frío. A medida que el manto se calienta, parte del material que lo conforma se vuelve más ligero, por lo que se mueve hacia arriba hasta llegar cerca a la superficie. Aquí empieza a enfriarse y cuando estos materiales se enfrían, se vuelven más densos y pesados, por lo que se hunden hacia el interior. Allí se calientan de nuevo y vuelven a ascender otra vez. A esta circulación de material caliente y frío se le llama corrientes de convección. Y es este proceso continuo que produjo las fracturas que derivaron en la formación de los continentes y hacen que las placas de la corteza terrestre se muevan, produciendo así el desplazamiento de los continentes. Las zonas donde las placas entran en contacto se denomina límite de placas y son principalmente de tres tipos. 1. Límites transformantes. Ocurre cuando dos placas tectónicas se rozan horizontalmente, deslizándose lateralmente una junto a otra. El roce entre ambas placas produce una intensa actividad sísmica. Un ejemplo de este tipo es la placa del Pacífico que se desliza respecto de la placa norteamericana, formando la falla de San Andrés, que se extiende a lo largo de 1.300 kilómetros. 2. Límites divergentes. La mayor parte de los límites divergentes se hallan bajo el mar. Son aquellos donde las placas se separan entre sí, permitiendo el ascenso del magma, que asciende desde las profundidades del manto y se extiende sobre el fondo marino, donde se enfría y solidifica, creando nueva corteza oceánica. Este es el caso de la dorsal mesoatlántica que divide el océano Atlántico de norte a sur a lo largo de más de 15.000 kilómetros de longitud. Viene a ser una extensa cordillera sumergida en el fondo del océano, que continúa ensanchándose a razón de unos 3 centímetros por año.
En algunos lugares como Islandia, las dorsales sobresalen por encima del nivel del mar, dando lugar a la formación de las islas volcánicas. Y un ejemplo de límite divergente en zonas continentales lo tenemos en el Gran Valle del Rift en el este de África. Es una gigante fractura geológica que se extiende a lo largo de casi 5.000 kilómetros de longitud y que en unos millones de años podría separar el continente africano en dos. 3. Límites convergentes. Los procesos que se activan en el límite de placas convergentes dependerán del tipo de corteza de las placas que entran en contacto. Cuando una placa continental choca con una placa oceánica, la placa oceánica, por ser más densa y pesada, se subduce bajo la placa continental, generando actividad sísmica y volcánica. Un ejemplo de este tipo es la subducción de la placa de Nazca bajo la placa sudamericana, que formó la cordillera de los Andes. Cuando dos placas oceánicas convergen entre sí, también se produce una subducción. Una de ellas se desliza bajo la otra y se funde en el manto. Parte del magma asciende y originan volcanes submarinos. Con el tiempo llegan a ser más altos que el nivel del mar, formando así una cadena de islas. Estas adoptan la forma de un arco y son conocidas como arcos insulares. Un ejemplo de este tipo es la placa del Pacífico que se subduce bajo la placa filipina, formando las Islas Marianas. Y cuando dos placas continentales chocan entre sí, al tener ambos las mismas densidades, no se subduce ninguna de ellas, sino que se comprimen y una de ellas es forzada hacia arriba, formando una cadena montañosa. Fue así que hace millones de años, la placa que transportaba a la India chocó con el continente asiático, dando origen a la cordillera del Himalaya, que tiene la montaña más alta del planeta, el Everest, con 8.848 metros sobre el nivel del mar. En conclusión, vemos que el estudio de la tectónica de placas es fundamental, pues explica, entre otras cosas, la formación de las cadenas montañosas continentales y submarinas, la distribución geológica de la actividad sísmica y volcánica, permitiendo el estudio de los riesgos asociados a ellas,